Entonces yo les decía que ahí nos podríamos imaginar pues el contexto de donde nosotros vivimos o el contexto tal vez de una escuela, bueno, no sé. Eh, y seguramente ustedes recordarán que este sistema pues ortogonal nos permite pues acomodarnos un poco mejor. Tal vez alguien que le gustan las formas curvas diría que es demasiado cuadrado, sí, es cierto, pero también es más fácil de construir, ¿no? Eh, y bueno, nos ha funcionado bien. Bueno, ahora, cuando nosotros estamos, pongamos, esta persona que está dentro de algún espacio, probablemente encima de sí o encima de su cabeza, pues alcance a ver figuras como la que estábamos platicando en nuestras últimas clases, que es una viga o una trave, ¿no? Hay quienes le dicen, sobre todo los arquitectos, a veces le llaman trave. Yo creo que un poco más común entre los ingenieros llamarles vigas. Eh, bueno, fíjense que esa viga o esa trave en realidad pues no está simplemente apoyada. Si nosotros tomáramos esta central, pues resultaría muy difícil considerarla en la realidad como simplemente apoyada. ¿Por qué? Pues porque se le permite una rotación en los apoyos, es decir, cuando se fleche, se va a colgar en ese apoyo. Entonces parece como que el modelo que hemos venido manejando hasta ahora, pues no es cierto. No es cierto, sobre todo si veo esa viga con un sentido de continuidad. ¿Cómo de continuidad? Ah, pues mira, resulta que esa viga al extremo derecho tiene otro tramo de viga y al extremo izquierdo tiene otro tramo de viga. E incluso en esta ocasión, bueno, pues incluso tiene un par de volados. Ahora, resulta que pues nuestra viga en realidad no se puede deformar como lo veníamos estimando en un sistema pues un poco más apegado a la realidad. Lo que veníamos haciendo no quiere decir que no sirva, ¿no? Lo que veníamos haciendo es un paso para entender las cosas, pero lo que veníamos nosotros tal vez haciendo, pues parece más, pongamos el caso de un andamio. Déjame te dibujo por acá arriba. Te voy a dibujar por acá arriba un andamio y ahí le vamos a poner una cruceta. Y encima del andamio, pues probablemente le podemos colocar una placa encima y arriba de esa placa se subirá una persona. Fíjate, en ese andamio a pesar de que hay una continuidad más allá del claro principal, pues resulta que no hay nadie que le impide a esa placa que le está sosteniendo la persona, pues que se deforme y libremente y que se genere o se pandee, ¿no? Se flexione. Entonces, bueno, pues eso lo puede hacer porque está simplemente apoyada. Pero en el caso en el que tenemos nosotros ahí en esta vivienda o en esta edificación, bueno, pues resulta que eso no puede pasar porque tanto por abajo como por arriba, pues tenemos tanto muros abajo y arriba. Entonces, eso va a impedir que mi viga se deforme, tal vez de una forma tan sencilla como lo hemos manejado en otras clases, ¿no? ¿Qué pasaría, pongamos, y para eso te pongo una carga de color naranja, qué pasaría con esa viga ante esta carga? Bueno, pues que trataría de flecharse, eso sí, lo entiendo, trataría de flecharse, pero muy probablemente cuando llegue al apoyo y que llegue a la unión del muro superior y el muro inferior, pues ahí no pueda deformarse tan simple como lo hemos venido platicando, sino que lo más seguro es de que en esa zona, ante la carga, ya sea naranja uno o naranja 2, pues en realidad esa viga empiece a deformarse, pues no tan simple como lo hemos venido manejando, sino que va a tener pues una serie de ondulaciones, ondulaciones hacia abajo, pero también ondulaciones hacia arriba, ¿no? Entonces, bueno, pues eso nos da pie a platicar de que hay otros tipos de apoyo. Que en realidad lo que nosotros hemos estado viendo, pues es un apoyo simple, simplemente apoyado, y que es el más sencillo. Ahora, pues si te das cuenta en este sistema que te acabo de esbozar, pues ya intervienen muchas reacciones y muchas fuerzas. Entonces, eso pues todavía no va a ser parte de nuestro curso, pero sí podemos ir avanzando. Y sí podemos ir avanzando en medida de que podemos aislar parte de la viga.
Pongamos, si nosotros quisiéramos aislar esta viga central, pues ya nos podríamos hacer a la idea de que la podríamos considerar como una viga doblemente empotrada. Y eso atiende más a la realidad que hay en esa edificación, a nuestra conceptualización inicial en la que nada más considerábamos que estaba simplemente apoyada. Ahora, para llegar a ese tema de una viga doblemente empotrada, pues era necesario pasar por lo anterior. Nos dio herramientas para imaginarnos el comportamiento de la doblemente empotrada. Pero incluso nos hace falta, pues, algunas clases previas antes de llegar a esta viga doblemente empotrada. Y una de las clases previas que me gustaría que la pudieras visualizar para el día de hoy, pues es, pongamos esta de aquí, esa que te acabo de seleccionar como un segundo círculo. Y ese segundo círculo nosotros nos lo podíamos imaginar o abstraer como una viga empotrada en el lado izquierdo y de canto libre o libre en el lado derecho. Y lo mismo va a pasar con la del lado izquierdo, ¿no? Ahí nosotros nos la podíamos imaginar o abstraer como una viga empotrada y de canto libre en el otro extremo. Bueno, ahora, ¿por qué vamos a ir hacia ese tema? Pues porque queremos hacia el final de nuestro curso poder resolver vigas doblemente empotradas. Bueno, entonces, resulta que ese tipo de vigas que están, digamos, amarradas al resto de la estructura en el extremo, en este caso izquierdo. En el extremo izquierdo esa viga está amarrada al resto de la estructura. Y del otro lado, la viga está libre. A ese tipo de vigas les llamamos vigas en cantilever o de canto libre o de extremo libre. Esa palabrita cantilever, pues bueno, viene heredada del latín y viene heredada pues porque tal vez nuestro español también es una derivación de latín más otras lenguas maternas, ¿no? En nuestra vida pues seguimos utilizando algunas palabras que vienen del latín, como in situ, como a priori, como ahora pues cantilever o a posteriori, ¿no? Bueno, o per se. Bueno. Ahí tenemos una viga que en realidad, le vuelvo a hacer zoom, lo que significa es un saliente, un balcón. Ese saliente o ese balcón, pues también se va a deformar y va a ser un poco más fácil de describir cómo se deforma. Yo creo que todos nos lo podemos imaginar como que esta viga o esa barra, al momento de que reciba una carga uniforme, incluso por su propio peso, pues va a intentar colgarse en el canto libre. Y entonces, pues nosotros vamos a poder medir en el extremo, en este caso derecho, pues la deformación o la flecha que se va a generar, ya sea por peso propio o u otra carga externa, ¿no? Bueno, entonces, pues yo creo que nosotros podríamos empezar este tipo de problemas, pues tal vez analizando un puro peso propio, solito, el puro peso propio. Entonces, pues no sé si ustedes recuerden como cuánto mide un balcón. ¿De ancho o de largo? De volado. Como un metro y medio, ¿no? Ok, vamos a imaginarnos eso. Vamos a imaginarnos eso. Para eso, pues tal vez voy a, como 1,5 metros, dice nuestra compañera. Bueno, vamos a poner aquí un muro. Vamos a suponer que aquí hay un cierto muro y que de repente por ahí hay un balcón, ¿no? Vamos a- me parece que lo que nos está diciendo nuestra compañera, creo, si no tú nos corriges, ¿eh? Creo que lo que nos está diciendo es de que aquí tiene un volado de 1,50 metros y que pues tal vez en ese espacio pueda salir una persona a asomarse al balcón y bueno, pues convivir con el resto de la naturaleza. Tal vez por aquí está su barandal y bueno, pues en la zona de abajo, ahí tenemos esta placa. No sé, ¿es así como tú te lo imaginaste? Sí, pero así. Órale, ahí está nuestro balconcito.
Yo creo que queda mejor así. Bueno. Creo que lo más feíto de ahí es el humano, ¿no? Bueno, vamos a ponerle incluso aquí su ventanita para que pueda salir a asomarse al balcón. Ese mismo sistema que está pegado al resto de la edificación, pues resulta que si lo veo solamente en dos dimensiones, pues yo lo podría ver tal vez así, como el resto de la edificación, como un empotre y tal vez como una barra que sale del edificio. Ahora, esta barra, así como se lo imaginó nuestra compañera, pues está midiendo 1.50 metros. Bueno, si no le creen a la compañera, pues quédensele viendo a algunos otros balcones que luego alcanzamos a ver por ahí en las calles, ¿no? Bueno, ahora, ¿cuánto tendría? Es pregunta, compañera. Yo creo que hay que aprovechar esas ganas, ¿no? Una pregunta, ¿cuánto le ponemos de longitud a ese balcón? 2 metros. Vamos a ponerle ahí 2 metros, 2 metros de largo, por unos 50 de volado. Y pues no sé si ustedes tienen alguna percepción de cómo cuánto puede tener ese balcón de peralte o de losa, de espesor de la losa. 10 centímetros. Órale, vamos a ponerle 10 centímetros. Bueno, pues resulta que ese balconcito donde se sale alguien a fumar un cigarro o a ver la naturaleza o a espiar a los vecinos, bueno, pues resulta que ya nos lo podemos imaginar y así como hemos venido manejando nuestras clases, pues resulta que nosotros podríamos dibujar incluso una sección transversal. ¿Qué quiere decir? Que ahora nuestra sección transversal va a estar un poquito acostada, ¿no? Esa sección transversal va a tener de base 2 metros, es lo que tiene de longitud del balcón, y de peralte va a tener 10 centímetros, o vamos a ponerle así, 10 centímetros, y déjenme más bien corregir el largo, y vamos a dejarlo en 200 centímetros. Bueno, pues esa sección transversal, híjole, creo que hoy sí me está saliendo muy feita la letra, voy a tratar de esmerarme, pero esa sección transversal, pues ya le podríamos nosotros calcular un momento de inercia. Mira, su inercia de igual forma sería B por H al cubo entre 12. Ese balcón va a tener una inercia de 200 por 10 al cubo entre 12. Es decir, va a tener una inercia de 16.666 centímetros a la cuarta. Ahora, esa misma sección transversal, voy a tratar de asurarla, esa misma sección transversal, pues va a tener una cierta área. El área transversal va a ser igual a 200 por 10, pues resulta que vamos a tener un área transversal de 2.000 centímetros cuadrados. Si yo lo multiplicara por un metro de fondo, pues resulta que me daría 200.000. El volumen para un metro de balcón de fondo nos da de 200.000 centímetros cúbicos. Ahora, si la densidad de ese concreto es de 2.4 gramos por cada centímetro cúbico, bueno, pues lo multiplico por 2.4 y nos va a dar 480.000 gramos un metro de balcón. Ahora, esa masa la puedo expresar como 480 kilogramos por cada metro. Ahora, hay que ubicarnos en ese balcón. ¿Eso qué significa? Que por peso propio, por puro peso propio, resulta que la carga que va a estar recibiendo, yo creo que, así como lo hemos hecho en las últimas sesiones, el peso propio se lo vamos a poner como una carga naranja. Y resulta que esta carga de peso propio es de 480 kilos por cada metro. Aparte, habría que considerar el peso de esa persona o de el barandal o de lo que quiera poner esa persona en el exterior. Yo creo que una consideración un poco conservadora es
llevar el peso de esa persona hasta el extremo mayor, ¿no? Hasta el final. Si lo hacemos así, pues va a ser, va a provocar un momento mayor que si colocamos el peso de esa persona en medio. O sea, el balcón va a sufrir más si colocamos el peso de la persona en el extremo. Ahora, ¿cuánto pesará esa persona? Y otra pregunta, ¿cuántas personas caben en el balcón? Probablemente en un desarrollo de 2 metros, pues, ¿cuántas personas que cabrían pegadas fumando ahí en la orilla del balcón? De 3 a 4. De 3 a 4, ¿no? Ahora vamos a suponer que son 4 personas. 4 personas, digamos, normales, ¿no? Digamos normales. 4 personas normales, ¿cómo cuánto pesan las personas normales? Como de 60 a 65 kilos aproximadamente. Bueno, yo no soy normal. Bueno, yo peso un poquito más de eso, pero bueno, vamos a suponer que unas personas que pesen 80 kilos. 80 por 4, 80 por 4 son 320 kilos. Bueno, pues vamos a considerar una carga puntual en el extremo de unos 380 kilos. Ahora, si le consideramos además de esos 380 kilos de los humanos, tal vez el peso de barandal y le ponemos unos 20, yo creo que al final le podríamos agregar unos 400 kilogramos, ¿sale? Entre humanos y el barandal, ¿sale? Ya, ahí está. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? Pues lo mismo que hacemos en nuestros problemas normales, ¿no? Tendemos unas líneas hacia abajo y esas líneas hacia abajo nos van a permitir dibujar nuestros diagramas de fuerza cortante y de momento flector. Vamos a copiar otra para acá y si quieren vamos a colocar otra a una distancia de 0.5 y otra a una distancia de 1 metro. Ahí está nuestro problema. Ahora, ese problema, a diferencia de los que hemos venido haciendo, pues también tiene 3 reacciones, pero tiene una en X, una en y una en momento. ¿Eso qué significa? Bueno, pues te voy a volver a dibujar la barra principal de nuestro problema. Y resulta que en el apoyo A va a tener 3 reacciones. Una que va hacia arriba, una que va hacia la derecha, que se llama AX, la que va hacia arriba se llama AY, y aparte una reacción de momento, un momento de empotre. Esas son las 3 reacciones. Y esas 3 reacciones las puedo encontrar si resuelvo mi sistema de sumatoria de momentos en cualquier punto igual a 0 y sumatoria de fuerzas en cualquier punto igual a 0. Si nosotros hacemos, como lo hacíamos al inicio de nuestro curso, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, pues nos vamos a dar cuenta de que no hay fuerzas en X más que la AX. Eso nos va a permitir encontrar que la AX vale 0. Si hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, pues nos vamos a dar cuenta que hay una fuerza que va hacia abajo puntual que mide menos 400 kilogramos y que hay otra que vale 480 kilos por cada metro. ¿Qué significa eso? Bueno, pues que tengo que multiplicar 480 por 1.5. Es decir, voy a tener una carga de 720 kilogramos. Esas dos van hacia abajo. Y la que va hacia arriba es la AY. Toda esa suma me tiene que dar 0. Ah, pues entonces ya sé cuánto vale AY. AY va a valer 720 más 400, es decir, más 1120. Hacia arriba, ¿no? Hacia arriba. O vamos a ponerle aquí kilogramos y que van hacia arriba. Bueno, y lo que me está haciendo falta, ya tengo 2 reacciones, la AX y la AY. Lo que me está haciendo falta es encontrar el momento de empotre, el que va a impedir que se caiga esa barra o ese balcón, ¿no? Bueno, ese momento de empotre resulta que lo puedo calcular si hacemos sumatoria de momentos en cualquier punto. Usualmente me dicen, bueno, pues en A, porque es más fácil, porque tal vez sí estamos predispuestos a eso, pero la sumatoria de momentos en cualquier punto me debe de dar 0. Si yo hago sumatoria de momentos en este punto de apoyo A, pues resulta que la carga de peso propio, la naranja,
Yo la tendría que concentrar en un solo punto, que sería a la mitad, ¿no? Y tendría un valor de 480 por 1.50, me daría 720. Esos 720 kilogramos me provocarían un giro horario, es decir, positivo si mi convención es positiva de forma horaria. Más 720 kilos, pero eso nada más es fuerza. Y ya ves qué momento es fuerza por distancia. Entonces, 720 kilos aplicados a la mitad de 1.50, es decir, a 0.75 metros. Ahí está. Ahora, hay que sumarle la carga puntual, que son 400 kilos multiplicados por un brazo de palanca de 1.50 metros. Y ya no hay otra fuerza, nada más que hay otro momento que hay que agregar. Y el momento que hay que agregar es el del empotre, o sea, la reacción, el que impide que se caiga esa viga. Ese momento de empotre, así como lo dibujé, es antihorario, lo cual significa que lo vamos a colocar con signo negativo, menos momento de empotre. Alguien podría decir momento de empotre, alguien le podría agregar momento de empotre en A, ¿sale? Momento de empotre en A. Y esa sumatoria nos va a dar igual a 0. Pues hay que operarla, hay que mandar ese momento de empotre en A del otro lado, o del otro extremo, y hay que, pues, multiplicar 720 por 0.75, nos va a dar 540 kilogramos punto metro, más 400 por 1.5, 600 kilogramos punto metro, igual a momento de empotre en A. Si pasa del otro lado, pasa positivo, y bueno, pues ya de esa forma nos vamos a dar cuenta que el momento de empotre en A vale 1140. Bueno, ahí tenemos nuestras reacciones. Yo creo que eso se me olvidó aclarárselo a nuestro lector, ¿verdad? Ahorita se lo decimos. Vamos a decirle aquí a nuestro lector que aquí están nuestras reacciones. Ahí estamos. Bueno, ya tenemos las reacciones, ya tenemos el peso propio de la viga. Y ahora, ya que tenemos las reacciones, pues yo creo que habría que hacer lo mismo que hemos venido haciendo en otras ocasiones, ¿no? Lo que hemos venido haciendo en otras ocasiones es dibujar nuestro diagrama de cortante. Para eso, nos vamos a la parte de abajo de nuestra viga y dibujamos una línea de referencia. Esa línea de referencia, perdón. Esa línea de referencia nos va a marcar el 0 en nuestro diagrama de cortante. Y bueno, como lo hemos hecho en otras ocasiones, antes de que haya viga no puede haber cortante, entonces empezamos en un 0. Luego de ese 0 vamos a subir la reacción. Si recuerdas, yo no me acuerdo cuánto vale la reacción ayer. A ver, ahí sí ya la estamos viendo. Sí vale 1120 kilos hacia arriba. Esos 1120 kilos hacia arriba nos van a mandar la reacción hacia arriba hasta un valor de 1120 kilos. Y a partir de ese punto va a empezar a bajar con una razón de 480 kilos por metro. Eso nos va a arrojar, a aventar, que va a generar una caída en la fuerza cortante. Fíjate, si yo multiplico 480 por 1.5 me va a dar 720. Si a 1120 le quito 720, voy a llegar a un valor de más 400. Y ahí donde están los 400 concentrados, pues resulta que va a bajar mi función de cortante hasta un valor de 0. Y eso es lógico porque ahí se acaba nuestra viga, nuestra sección. Y ya no puede haber cortante después de esa sección, ¿no? Ya no habría quien lo resistiera. Tiene que regresar a 0. Bueno,
Ahí está nuestro diagrama de fuerza cortante. Como le hemos hecho en otras ocasiones, también, pues resulta que podemos dibujar nuestro diagrama de momento flector. ¿Qué hacíamos en nuestro diagrama de momento flector? Bueno, pues cuando teníamos unas vigas simplemente apoyadas, empezaba en cero. Y yo creo que ahorita también podríamos tener ese efecto de empezar en cero. Sin embargo, resulta que ahora tenemos una reacción de momento ahí en el apoyo A. Y esa reacción de momento, fíjate que aquí la escribimos nosotros al final, vale 1140. Nada más te pido que observes algo. Ese 1140 está con un giro, o así lo calculamos, con un giro en contra de las manecillas del reloj. Si nosotros lo hubiéramos calculado con el sentido normal de las manecillas del reloj, pues bueno, ese valor nos hubiera dado negativo. En cambio, como le pusimos el giro al revés, nos está dando positivo. Pero yo creo que ahí valdría la pena, pues, aclararle a nuestro lector que ese giro positivo está haciendo en contra de las manecillas del reloj, que a su vez lo podríamos escribir como un giro positivo, pero con un valor negativo de menos 11,000, de menos 1140. Cualquiera de los dos es bueno, pero este es positivo en sentido contrario a las manecillas del reloj, o este es negativo en sentido horario. Ahora, si nuestra gráfica de momentos usualmente siempre la hemos manejado con la convención normal, pues eso nos llevaría a utilizar el segundo valor, el de la convención normal, ¿no? La que siempre hemos usado. Bueno, pues entonces vamos a empezar con ese valor de menos 1140 kilogramos, punto metro. Ahora, a partir de ese lugar, a partir de ese valor, resulta que si leo la gráfica de arriba, primero voy a tener que agregar incrementos diferenciales grandes, después medianos y después más pequeños. Ah, pues ya esa historia ya me la sé. Y entonces primero voy a, a incrementar valores pequeños y luego cada vez más pequeños los valores. ¿Qué significa eso? Pues que me va a dar una parábola, o sea, una curva de grado 2. ¿Cómo sé que voy a llegar a cero? Bueno, pues porque si, si ahí se acaba la viga, pues no puede la viga tener un valor diferente de cero, porque ¿quién lo tomaría? ¿El aire? No, el aire no puede tomar momento, ¿no? La sección estructural es la que puede tomar momento. Por eso al final tiene que valer cero. Bueno, ese momento, y vamos a comprobarlo, ¿no? De alguna forma. Mira, así como lo hemos hecho en algunas otras ocasiones, si nosotros calculamos el área de nuestro diagrama de arriba, vamos a encontrar cuánto va a subir el diagrama de momento. Y bueno, resulta que el área de arriba, pues es fácil de calcular. Es base mayor más base menor entre 2 por desarrollo. Si yo multiplico, o si más bien primero sumo 1120 más 400, eso lo divido entre 2 y lo multiplico por 1.5, es decir, calculamos el área del trapecio. Bueno, pues resulta que esa área del trapecio, el área del trapecio, vale 1140. Eso a su vez, pues es lo que me ayuda a fundamentar que desde un valor negativo de 1140 podamos subir hasta un cero. Y otra vez, sobre todo el fundamento es, si ya no hay viga después, pues ya no tiene por qué tener valor ese momento. Ahora, alguien me va a decir, y con justa razón, bueno, pero ¿por qué entonces tiene valor al inicio si después ya no hay viga? Bueno, pero hay continuidad. Hay continuidad con el resto de la estructura que me está generando el empotre. Y eso yo creo que sí es un concepto importante. Si atrás de mi viga, si atrás de mi viga hay una continuidad, o sea, hay una construcción que me respalda, así como hay un barrio que me respalda, bueno,
pues si hay una continuidad, pues quiere decir que sí puede tener momento. Ahí hay un cambio pues bastante importante con respecto a lo que hacíamos en sesiones anteriores, ¿no? En sesiones anteriores teníamos dos apoyos simples y cualquiera que fuera la carga que tuviésemos, siempre nuestro diagrama de momentos empezaba en cero, crecía y regresaba al cero. Ahora no, ahora no. Ahora resulta que, pues prácticamente a partir de ahora, cada que veamos un apoyo empotrado, va a significar que nuestro diagrama de momentos va a empezar con un cierto valor de momento. En algunas ocasiones, como ahora, va a llegar a cero, y en algunas otras ocasiones, como los problemas que veamos en enero, pues van a estar doblemente empotrados y mi gráfica de momentos va a ser algo así. Va a ser un pequeño, eh, una parábola, pero ya con valores negativos, ¿no? Bueno, entonces ya vemos algunas diferencias. Ya tenemos nuestros dos diagramas de cortante y de momento. Mira, el diagrama de cortante, y yo creo que para eso cobraba importancia lo que yo te decía en alguna otra ocasión, ese diagrama de cortante, si tú lo ves, es una línea recta, entonces significa que es lineal, es decir, algo, no sabemos cuánto vale la constante, algo por x a la 1, así como la carga es constante, es decir, algo por x a la 0. X a la 0 es igual a 1, entonces pues por eso no la escribimos, ¿no? Y el siguiente paso, nuestro diagrama de momento, es una parábola de grado 2. Es decir, que vamos a tener una constante, en este caso pues negativa porque abre hacia abajo, menos a por x al cuadrado. ¿Y qué sigue? Bueno, pues sigue una parábola de grado 3. Entonces, ahora que vamos a dibujar las pendientes, resulta que vamos a tener una de grado 3. Antes de dibujar la pendiente, yo creo que valdría la pena que nos imaginemos el sistema. Eh, Esa viga está empotrada y tiene una carga, ¿sale? Y así. Bueno, ¿cómo se va a deformar? Para eso, pues te la dibujo. Si se va a deformar tal vez así, bueno, pues ¿cuánto va a medir el ángulo al empezar la viga con respecto al horizontal? Al inicio vale 0, después va creciendo un poquito, después sigue creciendo y al final va a tener el valor máximo del ángulo, ¿no? Ah, entonces ese análisis, esa forma de ver las cosas, me permite aseverar que mi giro en A va a valer 0. Ya después va a ir creciendo, pero el inicial vale 0. ¿Y cómo va a ir creciendo? Ah, pues en función de la gráfica de arriba, ¿no? Primero voy a tener incrementos muy grandes, luego medianos y luego muy pequeños. Ah, ya sé, ok. Ahora, ese ángulo, ¿cómo va a ser? Pues va a ser negativo. Si ustedes recuerdan, si tú dibujas una línea en AutoCAD y le dices el comando rotate, rotate, y le dices, oye, quiero que tomes en cuenta este primer punto como eje de giro, y le dices, quiero que gire menos 10 grados, bueno, pues lo que va a hacer es de que él te va a mandar la línea un poco hacia abajo. Bueno, pues entonces estos ángulos son ángulos negativos, haciéndole caso a nuestro programador de AutoCAD, ¿no? Si eso es cierto, y yo creo que lo es, pues resulta que estos incrementos de área también son negativos. Si te das cuenta, están por debajo del eje de las X, ¿no? Entonces me va a dar un incremento negativo en la gráfica de pendiente. Bueno, pues hay que anotarlo. Entonces, en esta gráfica de pendiente, primero va a bajar mucho y luego va a bajar casi nada. Al final baja nada, ¿no? Bueno, ya tengo la forma. Ya sé que es de grado 3. Eso es algo muy bueno, ¿no? Que yo sepa que es de grado 3. Bueno, la de grado 2, recordarás, déjame hacerte una memoria por aquí. Recordarás que en las tablas que te mandé de centroides y de momentos de inercia del libro de Pierre Timochenko y del Hibeler o del Byron Johnson, vienen una serie de áreas para figuras planas. Y en ese libro nos dice, fíjate que si tienes una parábola,
Fíjate que si tienes una parábola y es una parábola de grado 2, nosotros podemos encontrar el área de la parte interna a la parábola como área igual a 2/3 de A por B, siendo A y B el ancho y la elevación de esa parábola. Y si quieres calcular el área externa, o sea, la exoparábola, o lo de afuera, la exoparábola, pues resulta que tú podrías hacerlo utilizando 1/3 de A por B, o sea, de sus dimensiones del cuadrado que las envuelve, del rectángulo que las envuelve. Bueno, pues entonces resulta que nosotros tenemos una curva de grado 2 en la ecuación de momento. Mira, ahí está, ahí dice que es de grado 2, es mi expresión de momento, y si yo calculo esa área, pues voy a poder saber cuánto baja mi gráfica de pendiente. Vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, fíjate que esa gráfica de momento tiene de longitud 1.5 metros. Si yo multiplico, vamos a sacar nuestra calculadora. Uy, parece que no la íbamos a usar, pero vamos a sacarla para que todos la vean, ¿no? Si yo multiplico 1.5 metros de base por 1140 de altura y ese resultado lo multiplico por 1 entre 3, bueno, pues ya estoy encontrando el área del diagrama de momentos. Y esa área del diagrama de momentos, si quieren, se los voy a escribir por aquí. Área igual a 570. Y lo más importante de esa área es de que me va a permitir encontrar el valor máximo negativo del diagrama de pendiente, menos 570. En este caso serían kilogramos punto metro cuadrado. Y ya tengo mi curva de pendiente. Lo que me hace falta es dibujar mi diagrama de flecha, mi diagrama de deformada, es decir, EI por flecha. Otra vez necesito apelar a cómo se va a deformar la viga. Perdón. Te lo vuelvo a dibujar. Mira, resulta que mi viga tiene una carga distribuida y una puntual al final, lo cual me permite imaginarme que se va a colgar pues con una figura convexa, ¿no? Ahora, ¿cuánto va a valer la flecha al inicio? Nada. Y tiene que valer 0 porque va a estar pegada al resto de la estructura, ¿no? No podemos mover toda la estructura para que se mueva la viga. Y al final, pues va a tener un cierto valor, una Y máxima. Bueno, pues en base a esa conceptualización o a esa visión que me permite ver a esa viga, pues ya puedo dibujar mi diagrama de flecha. Ya sé que primero no va a bajar mucho y eso atiende también a la gráfica de arriba. Mira, primero baja poquito y luego baja más. Entonces ya tenemos nuestro diagrama de flecha. Al inicio vale 0. Y va a ir creciendo el área del diagrama de arriba. Nada más que ahora es una parábola de grado 3. Y en el libro, en el Hibeler o en el Viren Johnson o en alguna tablita, resulta que así como nos dan un esquema para grado 2, también nos dan un esquema para grado 3. Lo que pasa con una curva de grado 3 es de que se vuelve un poco más chata. Se vuelve más chata. Entonces, al volverse más chata, el área interna la debo de calcular como 3/4 de A por B. Es decir, ocupa más área. Y el área exoparabólica, la calcularía como 1/4 de A por B. De forma tal de que si sumo las dos, la interna y la externa, me dé el total del rectángulo, ¿no? Bueno. Entonces, pues resulta que ya tenemos fórmulas para parábolas cúbicas, para parábolas cuadráticas, y también ya puedes ir infiriendo que si tuviéramos una carga triangular, bueno, pues la siguiente sería área por 4/5, ¿no? Y va a ir subiendo de a 1 en 1 el valor.
Pero bueno, resulta que nosotros ya podríamos calcular el área de nuestro diagrama de pendientes. Esa área es la interna a una parábola de grado 3. Quiere decir que vamos a utilizar 3 cuartos de la base 1.5 por una altura de menos 570. Y ahí estamos encontrando la flecha máxima. En este caso, esta flecha máxima nos da de menos 641.25 kilogramos punto metro al cubo. La misma historia que ya hemos hecho en algunas otras ocasiones, la otra voy a escribir por acá. Resulta que esa Y multiplicada por E y por la I nos da en menos 641.25 kilogramos punto centímetro, no, kilogramos punto metro. Hasta ahorita vamos en metros al cubo, ¿no? Ese valor hay que cambiarle las unidades para que nos quede en centímetros al cubo. Entonces, ese valor lo vamos a multiplicar por 100 al cubo y de esa forma nos va a dar que Y es igual a 6.41 menos 6.41 por 10 a la 8. Híjole, que ese 8 me quedó muy robusto. Kilogramos punto centímetro cúbico sobre EI. Y pues en este momento hay que calcular la E y la I. Tú recordarás que nuestro balcón ya le habíamos calculado su inercia, pero no le habíamos asignado un módulo de elasticidad. Si está hecho de concreto, yo creo que sin ningún problema podríamos utilizar tal vez una expresión que nos dice que 8000 por la raíz de F'C nos da el módulo elástico. Si nosotros multiplicamos 8000 por la raíz de un concreto común, 250 kilos sobre centímetro cuadrado, nos va a terminar dando aquí 126.491 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Ahora, si obtenemos la rigidez E por I, o sea, multiplicar estos dos valores que alcanzas a ver, bueno, pues habría que multiplicarlo por 16.666. Eso nos va a dar una cantidad que está del orden de 2 millones, no, 2.108 millones. 2.108 millones significa 2.11 por 10 a la 9. Este valor, 2.11 por 10 a la 9, es el que vamos a utilizar para calcular cuánto se va a deformar nuestro balcón. Menos 6.41 por 10 a la 8 kilogramos punto centímetro al cubo entre 2.11 por 10 a la 9 kilogramos punto centímetro cuadrado. Ahí, pues bueno, tenemos la opción de cambiarle la notación científica y diríamos que Y max es igual a menos 6.41 por 10 a la 8 kilogramos punto centímetro cúbico entre 21.08 kilogramos punto centímetro cuadrado. Y bueno, pues con esa ventaja, bueno, perdón, me estoy comiendo me estoy comiendo el por qué hice eso, ¿no? Por 10 a la 8 kilogramos punto centímetro cuadrado. Y entonces así ya podemos obtenerlo de una forma más sencilla, ¿no? Esta flecha máxima nos va a dar igual a menos 6.41 entre 21.08. Y resulta que ese balcón con esas personas se va a deformar menos 0.30 centímetros. O sea, se va a deformar 3 milímetros.
En realidad la carga es pequeñita, ¿no? En realidad la carga es pequeñita. Nada más, lo que sí habría que garantizar, y eso es un buen relajo, es el empotre. ¿Qué te quiero decir con eso? Que la deformación que se va a obtener en realidad es bien pequeña, de 3 milímetros, pero lo que nos va a costar trabajo y lo que nos va a requerir un cierto esfuerzo es garantizar que realmente esto se trabaje como un empotre. Ya no es tan simple como colocar una tabla encima de algo, ¿no? Fíjense, como si yo coloco una tabla encima de algún ladrillo. Bueno, pues evidentemente que esa tabla va a trabajar como simplemente apoyada y se va a poder deformar en los extremos. Pero esta historia es muy diferente, ¿no? Ahí tengo que garantizar que se dé el empotre y va a tender un poco a cuestiones constructivas y de armado estructural. Ya no es simplemente apoyada, sino que está empotrada. Si te das cuenta, pues baja un montón la deformación comparado a las otras deformaciones que hemos calculado otros días, ¿no? Otros días hemos andado en deformaciones del orden de 3 centímetros o 2.5 centímetros. Ahora no, ahora tenemos 0.3 centímetros, pero ¿está bien amarrado o no? Es decir, ¿está bien empotrado o no? Si no está bien empotrado, bueno, pues vamos a tener muchos problemas. Bueno, ahora, tú te darás cuenta que estas vigas que eran simplemente apoyadas, cualquiera lo puede construir. En cambio, una que está empotrada tendrá una mayor dificultad en el proceso constructivo. Eh, Ahorita que nada más tuvimos un empotre, pues digamos que sigue siendo, esta en cantilever, sigue siendo una viga isostática. ¿Por qué isostática? Porque tiene igual número de incógnitas que igual número de ecuaciones de equilibrio. Nuestras incógnitas eran AX, AY y momento de empotrena. Teníamos 3 incógnitas, pero también teníamos 3 ecuaciones de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X, sumatoria de fuerzas en Y y sumatoria de momentos. Entonces, pues tenemos el mismo número de incógnitas, el mismo número de ecuaciones de equilibrio, y por eso se sigue llamando una viga isostática. Cuando regresemos en un mejor 21-21, resulta que ya nos vamos a meter con unas vigas hiperestáticas. Esas vigas en las que vamos a tener un doble empotre, y al tener un doble empotre, pues digamos que nuestra viga va a tener una reacción en Y en los dos apoyos, una reacción en X en los dos apoyos y un momento de empotre en los dos apoyos. Y entonces ahora vamos a tener 6 incógnitas y va a ser mayor que el número de ecuaciones de equilibrio. Por eso este tipo de vigas, las que vamos a ver ahora en enero, se van a llamar hiperestáticas. Bueno, ¿por qué? Pues tenemos más incógnitas. Y entonces eso pues parecería que no las podríamos resolver con las 3 ecuaciones de equilibrio. Y lo que vamos a hacer, pues es que vamos a hacer intervenir el material, es decir, el módulo elástico y la inercia. Eso te lleva a que si hacemos intervenir el material, el módulo elástico y las propiedades de la inercia, pues eso te lleva a pensar de que también va a tener que ver, de alguna forma, las pendientes y las flechas, ¿no? Esta historia que te platiqué el día de hoy, del balcón, si te das cuenta, yo creo que fue más sencilla que lo que vimos en la sesión anterior. Fue más sencilla porque nada más calculamos áreas, pero requerimos, pues, identificar cómo se deforma la viga. Requerimos identificar en dónde
el giro vale 0 o en dónde la flecha vale 0. Eso es de lo más importante, ¿no? Alguien diría que es parte del sentido común, pero se darán cuenta de que a veces el sentido común no es tan común, ¿eh? A veces el sentido común no es, les digo, no es tan común en muchas personas. Entonces, bueno, pues por eso tratamos de reafirmarlo, ¿no? Y bueno, la intención es de que nosotros pues, tal vez podamos construir algún día una continuidad y que esta continuidad pues haga repetitiva, ¿no? Fíjense, ahí ya tenemos 3 pisos de 3 balcones que se podrían elaborar con la misma sección, ¿no? Comentario. Un comentario antes de acabar nuestra sesión. Fíjense que las vigas que ahora, que hemos visto, las vigas que hemos visto hasta hoy, se colgaban al centro, ¿no? Se colgaban al centro y eso significaba que la tensión la teníamos por abajo y la compresión por arriba. En la viga que hicimos el día de hoy, resulta que se va a colgar al revés. Y eso va a significar que la tensión va por arriba y la compresión va por abajo. Deseo de todo corazón que sí te lo imagines así. ¿Por qué? ¿Y por qué es importante el comentario? Bueno, pues porque las vigas tradicionales, las vigas comunes que están simplemente apoyadas, pues nos pedirían que si la tensión va por abajo, pues entonces el refuerzo también vaya por abajo, o sea, las varillas. En cambio, en esta viga que se va a colgar por estar empotrada, si se va a colgar así, bueno, pues entonces en esta viga, las varillas, tienen que ir por arriba, donde está la tensión. Bueno, ¿cómo ven? ¿Tenemos algún conflicto, alguna duda? No, profe. No, profe. Todo bien hasta ahorita, profe. Bueno, eso es bueno. Bueno, Yo sí tenía una duda. Bueno, nada más era como una confirmación. ajá, Que si esa era solamente tomando en cuenta el peso propio. sí, mira, déjame, te lo vuelvo a compartir. Sí, la intención, pues tal vez fue el día de hoy nada más acercarnos a un problema. Eh, entonces lo que hicimos fue, bueno, pues vamos a considerar un balcón. Por ahí una de sus compañeras nos dio las dimensiones. Eh, yo les pido que sean observadores, eso creo que a todos los grupos se los pido, en especial ahora que ustedes por alguna razón tengan que salir de su casa, quédensele viendo si hay algún balcón cercano y vean si tiene esas dimensiones o no. Puede ser que cerca de su casa hay algún balcón que tiene otras dimensiones. Y bueno, pues les hará pensar en otro tipo de problema. El que nos sugirió nuestra compañera nos daba 1,50 de ancho y 2 de desarrollo. Bueno, eh, con eso calculamos una sección vista ahora de frente, o sea, una sección transversal, y esa sección vista de frente, pues es la que tenemos por acá. Le calculamos su peso propio y nos dio de 480 kilos por cada metro. Y después, al extremo, consideramos que había unas personas. ¿Cuántas personas? Pues tal vez 4, ¿no? Tal vez 4. Y dijimos, bueno, pues puede ser que las personas pesen como del orden de unos 80 kilos, más o menos. Si le hubiéramos puesto al centro la carga, pues tiene menos efecto sobre la flexión. Hay menos momento. Entonces, por eso yo le sugerí que la lleváramos hasta el extremo, al punto máximo, ¿no? Que sería prácticamente que se pararan esas personas en la orilla del balcón, eh, que es cuando va a sufrir más. Y ese fue nuestro problema el día de hoy. Evidentemente que pueden surgir otros problemas, ¿no? Porque alguien de ustedes podría decirme con justa razón, podría decirme, ¿sabe qué, profesor? Es que yo no creo que esa sección trabaje. Yo no sé, creo que esa sección trabaje bien. Y entonces, mira, déjate plantear otra sección. Puede ser que alguien nos diga, en lugar de, en lugar de tener una sección vista de frente de balcón que mida 10, que mida 10 de peralte y que mida 200 de base,
vista de frente, ese balcón. Bueno, puede ser que alguien nos diga, no, yo creo que está mal ese balcón. Yo lo que haría sería que le construiría una viga en el lado izquierdo, una losa más delgadita y una viga en el lado derecho. Y con eso, probablemente la persona que nos sugiera eso, en este caso, pues, creo que yo te lo estoy sugiriendo, fíjate, podríamos dejar al final una viga que tuviera tal vez unos 15 centímetros, que tuviera una base pues, tal vez de 10, otra vuelta 10 por 15, y podríamos tener un espesor de losa más ligero, tal vez un espesor de 5 centímetros. Y evidentemente que probablemente así nos ahorraríamos dinero, porque nuestro espesor de losa sería mucho más delgado. Que si nada más nos pusiéramos de economistas a decir, no, pues vamos a meter que en lugar de que sea de 10 centímetros, que sea de 5, bueno, lo que va a tener como consecuencia es que se va a flexionar más, se va a colgar más. Entonces yo sí creo que le podemos hacer más delgado a 5 centímetros, pero agregándole un soporte en los extremos. Ese soporte le va a dar inercia a través de tener 15 centímetros de alto. Pero es una propuesta, ¿no? Y es una propuesta que pues todos podemos hacer. Alguien podría tal vez asimilar o calcular esta sección con dos vigas en los extremos de 10 centímetros y probablemente salga más barata o probablemente no. También entra pues el estilo arquitectónico, ¿no? Evidentemente que esas vigas, alguien diría que se ven feas, alguien, alguien al contrario le puede ser que le gusten y que diga, me gusta tu concepto, e incluso lo voy a hacer un poco más profundo, ¿no? Puede ser que haga más bien como un tipo casetón. Bueno, pues ya ahí entran las variaciones y también entra el concepto que hemos nosotros platicado acerca de que esta primera sección fue muy fácil de calcular su momento de inercia, mientras que en esta segunda o en la tercera ya habría que calcular el momento de inercia con una, pues con una tablita que tomara en cuenta un área 1, un área 2 y un área 3. Va a cambiar el peso, va a cambiar lo que se ve de ese balcón y bueno, pues tenemos posibilidades, ¿no? Ahí sí ya empieza el mar de las posibilidades que nos puede dar muchas opciones. Eh, lo bueno es que nos imaginemos cosas. Puede ser que alguien se ponga inclusive perdón por la palabra folclórico, y que alguien diga, no, pues sabe qué, yo mejor me quedo con una losa de 8, pero yo quiero que se vea bien mexicano, ¿no? Yo quiero que se vea bien mexicano, entonces le voy a agregar aquí abajo unas, unos polines de madera, unos polines que a- los vamos a pintar de una forma muy rústica y bueno, pues le vamos a agregar ese sistema de madera. O puede ser, esa es otra opción, ¿eh? Puede ser que alguien incluso diga, no, pues es que yo no quiero una viga de concreto, ya estoy cansado de matar al medio ambiente, yo voy a hacer un balcón de madera. Y otra vez, pues ya se abre un montón de abanico de posibilidades, ¿no? Eh, ustedes ya saben, creo que ya lo saben, que el módulo de elasticidad, ¿verdad? Que el módulo de elasticidad de la madera, pues anda del orden de unos 70,000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, si ya tienes el módulo de elasticidad y tienes cómo calcular la inercia, pues ya puedes calcular ese mismo balcón ahora en madera. Y puede ser que alguien diga, no, pero es que yo a propósito, en lugar de madera, quiero utilizar bambú. Ah, pues habría que investigar el módulo elástico del bambú. Eh, incluso alguien podría decir, yo la quiero hacer de pino. Ah, pues un módulo elástico del pino. Alguien dije, no, pues es que yo quiero hacer ese balcón. Perdón, creo que ya me estoy extendiendo, ¿verdad? Este, yo quiero hacer ese balcón con material reciclado. Voy a poner aquí un tubo de cobre, otro tubo de cobre y otro tubo de cobre. Y encima le voy a poner unas tuberías viejas de fierro fundido, ¿no? Y mis tuberías viejas de fierro fundido van a ir aquí a manera de balsa. Órale, pues ya tenemos un mar de posibilidades, ¿no? Entonces, nada más lo que sí, pues hay que respetar es tratar de saber cuál es su módulo elástico del material y cuál va a ser su momento de inercia. El momento de inercia para este tipo de secciones lo vas a encontrar en el Piden Jones o en el Hibbeler.
o cualquier libro pues reconocido. Y el procedimiento pues es el mismo, ¿no? Alguien, ya, creo que ya, por ahí va nuestro comentario. Miren, otro ejemplo de lo que vimos el día de hoy, pues, podría ser tal vez un semáforo, ¿no? Miren, un semáforo está anclado al terreno, puede ser que tenga un saliente. Bueno, pues yo podría considerar aquí esto como un empotre y un saliente. Si han visto, y les pido otra vez que sean observadores, si han visto que los semáforos cuando hay viento se mueven o cuando está temblando. Entonces eso nos hace pensar que alguien calculó ese semáforo. Ese semáforo lo más seguro es de que tenga una sección tubular. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, pues que si le hacemos un corte al semáforo, tiene una sección hueca, pero de acero. Ya sabemos cuál es el módulo de elasticidad del acero, tal vez 2 millones de kilos sobre centímetro cuadrado. Y bueno, habría que calcular su momento de inercia en base a al diámetro exterior y al diámetro interior del tubo del semáforo. Probablemente alguien de ustedes me diga, ¿a poco sí lo calculan? Bueno, el cuate que los fabrica, lo más seguro es que sí. Todos los demás, los que los compran, no. Tal vez el presidente municipal de Xochotipan o de cualquier otra población, pues dice, yo nomás quiero 10 semáforos, ¿no? No me importa si resisten o no. Para eso hay una persona que lo vende y que lo calcula y que él me va a garantizar que resiste. Bueno, la persona que garantiza y que firma que resiste, esa persona sí lo va a calcular. Bueno, ahí está. Ya está nuestro tema del día de hoy. Yo creo que podríamos hacer una pausa en el camino y y bueno, pues esperar